Hoy ha muerto mamá. O quizá ayer. No lo sé. Esta es la primera línea de la novela El extranjero, publicada en Francia en 1942 por el Premio Nobel de Literatura Albert Camus. A través de sus páginas, el autor reflexiona en temas como la aceptación de la muerte, la existencia en un mundo que carece de propósito y vivir con autenticidad, disfrutando del mundo tal cual es, sin abrazar falsas esperanzas. En este video haré un resumen del libro y al final presentaré no uno, sino dos diferentes análisis filosóficos del mismo. Sin mayor preámbulo, comenzamos. Primer acto. Mamá ha muerto. El protagonista de la novela, El extranjero, es Meursault, un hombre de 30 y tantos años que vive en Argelia. Está soltero, no tiene hijos y trabaja como oficinista. Todo el libro está narrado en primera persona por él, de modo que todos los acontecimientos de la novela los conoceremos a través de sus pensamientos, lo cual da la extraña sensación de estar dentro de su cabeza. En las primeras líneas de la novela, Meursault recibe un telegrama en el cual se le informa que su madre ha muerto en el asilo en el que se encontraba. Lo que inmediatamente me sorprendió como lector es que Meursault no siente tristeza por la muerte de su madre. No llora, no maldice, simplemente acepta con calma el hecho de que su madre ha fallecido y que debe de tomar el autobús al pueblo en el que se encuentra el asilo para asistir al funeral. Ya en el asilo, sigue siendo sorprendente lo tranquilo que está Meursault y lo poco que se ajusta su conducta a lo que normalmente se esperaría de un hombre que ha perdido a su madre. Cuando le ofrecen ver el cuerpo, él sin perder la calma se niega. No derrama ni una sola lágrima y se limita a permanecer frente al ataúd mientras fuma y bebe café con el portero del asilo. Además, cuando le preguntan la edad de su madre, él sin pena alguna confiesa que la desconoce. Sumado a su sorprendente calma, algo que se nota desde el primer capítulo es que Meursault constantemente nos informa sobre si hay calor o frío, sobre si tiene sueño o hambre, sobre lo mucho que está disfrutando del buen clima o si el calor excesivo lo está haciendo sufrir. Reporta los colores, los olores y los sonidos que percibe. Estas detalladas y constantes descripciones hacen que nos demos cuenta de lo importante que son para él las sensaciones del cuerpo, ya sean por el placer o por el displacer que le causan. Le pregunté si se podía apagar una de las lámparas. El resplandor de la luz contra las paredes blancas me fatigaba. Segundo acto. El encuentro con María. Al día siguiente del funeral, Meursault vuelve a su departamento y se da cuenta lo mucho que le apetece ir a nadar al puerto de la ciudad. Allí, nadando y disfrutando del sol, se encuentra con María, una joven atractiva y risueña que en el pasado había sido su compañera de trabajo. La atracción es mutua y ambos disfrutan del día nadando juntitos. Después de tanto nadar, deciden ir al cine a ver una película de comedia y terminan el día en el departamento de Meursault teniendo relaciones sexuales. A la mañana siguiente, Meursault se da cuenta de que es domingo y decide pasar el día solo en su departamento fumando cigarrillos, comiendo chocolates y leyendo periódicos viejos. Dedica varias horas de la tarde a observar desde su balcón a la gente que pasa por la calle, los vehículos y cómo el cielo poco a poco va cambiando conforme cae la noche. Pensé que después de todo era un domingo menos, que mamá estaba enterrada y que a la mañana siguiente iba a reanudar mi trabajo. En resumen, nada había cambiado. Tercer acto. El crimen. Un día, Meursault es invitado por su vecino Raimundo para ir a una casa en la playa. Raimundo es un proxeneta, es violento con las mujeres y esto le ha hecho ganar enemigos. Y justo ese día en la playa, algunos de sus enemigos, que en la novela conoceremos como los árabes, han ido a buscarle y comienzan una pelea. En la riña, Raimundo resulta herido por cortes de navaja en la boca y en el brazo, pero nada de gravedad. No obstante, al poco tiempo de ser atendido por un médico, regresa a la playa junto con Meursault y vuelven a toparse con sus enemigos que se encuentran descansando en un pequeño manantial protegido por la sombra de una gran roca. Pero esta vez, Raimundo saca un revólver. Sin embargo, por consejo de Meursault, no lo dispara y se lo da a guardar. Los árabes se retiran del lugar y lo mismo hacen ellos. Ya van de regreso a la casa cuando de repente va a pasar algo bastante absurdo que va a cambiar todo el curso de la novela. Meursault no siente ganas de volver a la casa de playa.
no le apetece. Lo que el hombre quiere es descansar en el pequeño manantial en donde estaban descansando los árabes. Le parece el lugar más agradable de toda la playa. Para este punto, ya sabemos que Mersó, si algo sabe, es disfrutar de las sensaciones placenteras. Que si una buena sombra, que si meter los piecitos en el agüita del manantial, que si sentir el viento en la cabellera. El tipo sabe lo que le gusta, así que deja a Raimundo en la casa de playa y él se da la media vuelta para regresar al pequeño manantial de la playa. Pensaba en el fresco manantial que nacía detrás de la roca. Tenía deseos de oír de nuevo el murmullo del agua, deseos de huir del sol, del esfuerzo, en fin, de alcanzar la sombra y su reposo. Sin embargo, la caminata hacia el pequeño manantial lo agobia por el intenso calor que está haciendo en la playa y por la luz enceguecedora del sol. Caminaba lentamente hacia las rocas y sentía que la frente se me hinchaba bajo el sol. Todo aquel calor pesaba sobre mí y se oponía a mi avance, y cada vez que sentía el poderoso soplo cálido sobre el rostro, apretaba los dientes, cerraba los puños en los bolsillos del pantalón, me ponía tenso todo entero para vencer al sol y a la opaca embriaguez que se derramaba sobre mí. Las mandíbulas se me crispaban ante cada espada de luz surgida de la arena, de la conchilla blanqueada o de un fragmento de vidrio. Por fin, Mersó llega al pequeño manantial. Pero ¡oh sorpresa! ¿Quién está ahí? Es uno de los árabes quien, al verlo llegar a lo lejos, sintiéndose amenazado, saca su navaja y permanece inmóvil. Quedé un poco sorprendido. Para mí era un asunto concluido y había llegado allí sin pensarlo. Ahora, separados por 10 metros de distancia, Mersó y el árabe están frente a frente. El árabe sosteniendo una navaja y Mersó sosteniendo el revólver que Raimundo le había dado a guardar. Pensé que me bastaba dar media vuelta y todo quedaría concluido, pero toda una playa vibrante del sol apretábase detrás de mí. El árabe sacó el cuchillo y me lo mostró bajo el sol. La luz se inyectó en el acero y era como una larga hoja centellante que me alcanzaba en la frente. Entonces todo vaciló. El mar cargó un soplo espeso y ardiente. Me pareció que el cielo se abría en toda su extensión para dejar que lloviera fuego. Todo mi ser se distendió y crispé la mano sobre el revólver. ¡Pam! ¡Pam, pam, pam, pam! 5 disparos. Con 5 balazos, Mersó asesinó al árabe. No porque lo odiara, no porque le tuviera miedo, no por venganza, sino porque tenía calor y porque el árabe, con su navaja, estaba reflejando luz del sol hacia sus pobres ojos. Un crimen absurdo, una muerte sin sentido, como la vida misma. Cuarto acto. El arresto. Mersó es arrestado y llevado a prisión por el asesinato del árabe. Allí, en espera de juicio, es interrogado por un juez de instrucción que parece tener una disposición a ayudarlo. Después de hacerle algunas preguntas relacionadas con el caso, le pregunta si cree en Dios, a lo que Mersó contesta que no. La respuesta indigna fuertemente al juez, que es católico. Parece que la disposición del juez para ayudar a Mersó termina ahí. Para finalizar, el juez de instrucción le pregunta a Mersó si sentía arrepentimiento por el crimen que había cometido, a lo que él responde que más que sentirse arrepentido, se siente aburrido. Esperará 11 meses por su juicio. 11 meses en los que extrañará ir a la playa, la compañía de María y fumar cigarros. Pero fuera de eso, aún en su encierro, dice no sentirse desgraciado, pues aún en su celda obtiene placer en sus recuerdos, sumado al placer de dormir por largas horas. Quinto acto. El juicio. En el juicio, el procurador quiere convencer al jurado de que Mersó es un tipo peligroso para la sociedad, y para ello llama a varios testigos, a sus vecinos, al personal del asilo en donde vivía su madre, y a María. De sus declaraciones queda patente que Mersó no lloró ni una sola vez la muerte de su madre, fumó y bebió tranquilamente frente al ataúd, que fue a la playa, fue al cine y tuvo sexo con María al día siguiente del funeral. Es amigo de un proxeneta y no ha mostrado ninguna señal de arrepentimiento por su crimen. Aunque Mersó trata de explicar que no ha sido su intención matar al árabe y que todo ha sido culpa del calor, el jurado lo encuentra culpable. Eso era algo que ya se esperaba.
pero lo que resulta sorprendente es la condena que recibe. Meursault es condenado a morir en la guillotina en una ejecución pública. Sexto acto. Esperando la muerte. Después de ser condenado a muerte, Meursault es llevado a la celda donde esperará el día de su ejecución. Y esta parte del libro es interesantísima porque por primera vez en toda la novela, Meursault pierde la calma. Tiene miedo de morir, un terrible miedo que le hace temblar. Un cura se ofrece a visitarlo en varias ocasiones para darle consuelo, pero él se niega a recibirlo. Aún sintiendo el miedo a la muerte, no piensa abrazar ninguna ilusión religiosa. Sin embargo, a pesar de sus negativas, un día el cura ingresa a su celda. Le pregunta si no cree en Dios, si no cree en la vida eterna, a lo cual Meursault responde que no. El cura insiste, hablándole de Dios, pero en medio de su diatriba, Meursault se impacienta y tomándolo de la sotana empieza a gritarle. Le había tomado por el cuello de la sotana. Paseaba sobre él todo el fondo de mi corazón con impulsos en que se mezclaban gozo y cólera. Parecía estar tan seguro, ¿no es cierto? Sin embargo, ninguna de sus certezas valía lo que un cabello de mujer. Ni siquiera estaba seguro de estar vivo, puesto que vivía como un muerto. Estaba seguro de mí, seguro de todo, más seguro que él, seguro de mi vida y de esta muerte que iba a llegar. Sí. No tenía más que esto, pero por lo menos poseía esta verdad, tanto como ella me poseía a mí. Yo había tenido razón, tenía todavía razón, tenía siempre razón. En medio de ese estallido de cólera, Meursault alcanza una epifanía sobre la naturaleza absurda de la vida. Acepta que el universo es indiferente a él y que carece de sentido, y que su muerte es inevitable, pues todos estamos condenados a morir desde el momento de nuestro nacimiento. Esta aceptación le brinda una sensación de libertad y paz, pues encuentra consuelo en la idea de que el mundo no le debe nada y que él no le debe nada al mundo. Los guardias separan al cura y a Meursault, y después de ese momento tan emocional, Meursault duerme tranquilo como un bebé. Como si esta tremenda cólera me hubiese purgado del mal, vaciado de esperanza, delante de esta noche cargada de presagios y de estrellas, me había por primera vez a la tierna indiferencia del mundo. Al encontrarlo tan semejante a mí, tan fraternal, comprendía que había sido feliz y que lo era todavía. Fin. Una misma obra puede tener 1000 interpretaciones diferentes, y cada nuevo lector tiene el potencial de generar una nueva interpretación. Y en este video quiero compartir 2 interpretaciones diferentes de esta obra. Una en la que se ve a Meursault como un modelo a seguir, alguien que ha aceptado el absurdo de la vida y que aún así puede vivir con autenticidad. Y otra interpretación que ve a Meursault como un hombre que llegó apenas a la mitad del camino en su rebelión contra el absurdo. Análisis 1. Meursault como modelo de autenticidad. El primer análisis es el más usual y muy probablemente el que Camus tenía en mente cuando escribió la obra. Ver a Meursault como un hombre auténtico que es capaz de aceptar lo absurdo del mundo, lo absurdo de la vida, sin caer en la desesperación. El absurdo es un concepto filosófico que Camus va a desarrollar mucho más en futuros ensayos, pero básicamente es la sensación que surge en nosotros, seres humanos, cuando buscamos un propósito a la vida en el universo. Y sin embargo, el universo no nos responde nada. Ante esa falta de propósito, muchos, para no caer en desesperación, se aferran a la idea de que después de esta vida que se presenta como absurda, habrá otra vida, donde todo tendrá sentido, donde podrán tener realmente una felicidad plena. Así lo pensaba el juez de instrucción, y así lo pensaba el cura. Sin embargo, para Camus, el problema de creer en vidas futuras es que puede hacer que no vivamos con intensidad y con libertad nuestra vida presente. En distintas religiones se le dice al creyente que debe ser obediente, que debe hacer sacrificios en esta vida presente para poder acceder a la vida futura. Y esto hace que el creyente piense que la plenitud solo es posible en el mundo futuro. Pero cuando Meursault dice que ninguna de las certezas del cura vale lo que un cabello de mujer, lo que afirma es que de ese paraíso celestial no hay ninguna evidencia,
y que por lo tanto lo importante para él es lo que se puede tocar, es lo que se puede ver, oler, degustar. El cura tiene una gran y hermosa ilusión religiosa, pero al fin y al cabo es una ilusión. Meursault, en cambio, tiene algo pequeño, pero real. Tiene el vino, los cigarros, la playa, el sol, las estrellas, las tardes frescas, las mujeres. ¿Cuál de los dos está más vivo? Aquel que, añorando una vida futura que bien podría no existir, se abstiene de muchos placeres, hace voto de castidad, hace ayunos, o aquel que vive disfrutando de los placeres reales que este mundo ofrece. Sin embargo, esta forma de vivir tan auténtica, tan honesta, tan libre, tiene un alto precio para Meursault. No adecuarse a las expectativas sociales es lo que hace que le condenen a una pena tan severa. En su condena, la sociedad no solo lo está castigando por haber matado al árabe. Probablemente ese crimen lo pudo haber pagado con muchos años en la cárcel o con cadena perpetua. Y entonces, ¿por qué lo condenan a muerte? Lo condenan a muerte por no creer en Dios. O peor aún, lo condenan a muerte por ni siquiera fingir creer en Dios. Lo condenan a muerte por no haber llorado en el funeral de su madre, lo cual no es en sí mismo un crimen, pero sí que es una falta grave a los ojos de la sociedad. A Meursault lo condenan a muerte por no comportarse de acuerdo a las expectativas de los demás, por no doblegarse a la moral de la sociedad. Sin embargo, Meursault, aún estando dentro de la prisión, es mucho más libre que muchos de los que están afuera, que son presos de la moral y de las buenas costumbres, y que él no es el único condenado a muerte. Todos estamos condenados a muerte desde el momento de nacer. Meursault acepta el mundo tal cual es, absurdo, pero en vez de caer en la desesperación, es feliz con lo que este mundo absurdo tiene para ofrecerle. Análisis 2. Meursault a la mitad del camino. Decir que Meursault es un modelo de cómo vivir en autenticidad en un mundo absurdo, que es valiente al no doblegarse ante las expectativas de la sociedad y que en vez de aferrarse a ilusiones religiosas es feliz con lo que este mundo ofrece, esa es la interpretación más común y corriente de la obra. Y si estás haciendo un trabajo para la escuela, debes escribir algo muy similar a eso para sacar una buena calificación. Pero personalmente no es la interpretación que más resuena conmigo. Yo me adhiero a una segunda interpretación que ve a Meursault como un rebelde que se ha quedado a la mitad del camino. Y es que para mí, esta obra tiene todo que ver con la búsqueda del placer. Y debo admitir que Meursault tiene la gran capacidad de obtener placer con las cosas más simples y sencillas que ofrece el mundo. En la bebida, la comida, el tabaco, las relaciones sexuales, la playa, el sol, las estrellas. En ese sentido, me parece que Meursault afronta el absurdo de la vida como lo haría un epicureísta, alguien que considera que para ser feliz basta con tener una vida sencilla, de placeres sencillos. Comer cuando se tiene hambre, dormir cuando se tiene sueño. Como un epicureísta, Meursault no se complica innecesariamente la vida. No se enloquece con búsquedas de riquezas, fama o poder. Como un epicureísta, al final de la novela se da cuenta de que la muerte es inminente y que no debe de temerla. Y que al no tener evidencia de que exista otra vida después de esta, lo mejor será llenar la vida actual de tantos placeres como pueda, sin que la búsqueda del placer le quite la calma. Si voy a morir y no hay otra vida después de esta, quiero ir a la playa, quiero sentir la brisa en mi rostro y estar en compañía de una bella mujer. Lo entiendo perfectamente, pero el problema es que, en mi opinión, Meursault se estanca en los placeres más ligeros y es incapaz de ver dos grandes placeres que ofrece este mundo: el placer de la amistad y el placer del esfuerzo. Empecemos con la amistad. Meursault no tiene amigos. Meursault tiene a su alrededor personas que lo quieren, que lo aprecian. Sus vecinos, sus compañeros de trabajo, María. Pero a él eso le es indiferente. Por ejemplo, su vecino, Raimundo, el proxeneta, lo considera su camarada, pero no es un sentimiento recíproco. Raimundo me preguntó otra vez si quería ser su camarada. Le dije que me era indiferente. Y el problema no es solo con Raimundo. Con María no parece tener ningún tipo de compañerismo más allá de la atracción sexual. María me preguntó si la amaba.
Le contesté que no tenía importancia, pero que me parecía que no. Pareció triste. Pero como vemos más adelante en la novela, María parece tener la capacidad de querer a Meursault, aun si no es correspondida. María vino a buscarme por la tarde y me preguntó si quería casarme con ella. Dije que me era indiferente y que podríamos hacerlo si lo quería. Entonces quiso saber si la amaba. Contesté como ya lo había hecho otra vez, que no significaba nada, pero que sin duda no la amaba. ¿Por qué entonces casarte conmigo?, dijo. Le expliqué que no tenía ninguna importancia y que si lo deseaba podíamos casarnos. ¿Es malvado Meursault por no tener ningún interés en hacer amigos? No. ¿Es malvado por no amar a su prometida? No, no hay nada de malvado en eso, y menos aún porque es honesto con las personas respecto a lo que siente por ellas. El problema es que me parece que Meursault podría tener mucho más placer en su vida si tuviera la capacidad de conectar con aquellos que le rodean, el placer de tener un amigo, el placer de amar a una mujer. Es superior al que dan los cigarros, el chocolate o el vino. Y para los que son escépticos, podría minimizar lo que acabo de decir, diciendo que al menos hace que estos tengan un mejor sabor. El placer de conectar con otro ser humano es un placer que el mismo Epicuro consideraba indispensable para una vida feliz. Y ahora toca hablar del placer del esfuerzo. Justo después de publicar El extranjero, Albert Camus publicó un ensayo filosófico titulado El mito de Sísifo, donde hace una nueva aproximación a cómo enfrentar el absurdo de la vida, y lo hace basándose en un antiguo mito griego. El dios del inframundo, Tánatos, es enviado por Zeus para darle muerte al astuto rey Sísifo. Sin embargo, Sísifo, con engaños, logra burlar la muerte y extender su vida terrenal por varios años más. Zeus, ofendido, le condena nuevamente al inframundo, pero ahora con un castigo terrible. En el mundo de los muertos, deberá empujar una enorme roca hasta la cima de una colina, pero al alcanzar la cima, la roca invariablemente rodará hacia abajo. Sísifo está condenado a subir la enorme roca por toda la eternidad, sabiendo que cada vez que alcance la cima, la roca volverá a bajar. El castigo es puramente psicológico. Sísifo se está esforzando en una tarea que sabe muy bien que es absurda, y para Camus, este mito es un reflejo de la condición humana. Cada uno de nosotros se esfuerza por subir sus respectivas rocas, pero el párrafo final del ensayo es oro puro, porque ofrece una nueva perspectiva para vivir alegremente en un mundo absurdo. Cada uno de los granos de esta piedra, cada fragmento mineral de esta montaña llena de oscuridad, forma por sí solo un mundo. El esfuerzo mismo para llegar a las cimas basta para llenar un corazón humano. Hay que imaginarse a Sísifo feliz. El esfuerzo mismo basta para llenar un corazón humano. En Sísifo encontramos algo que no habíamos encontrado en Meursault: el placer del esfuerzo. Meursault llena su corazón de placeres ligeros, y no está mal. Pero Sísifo obtiene un placer mucho más intenso del esfuerzo que imprime en una tarea. ¿Una tarea absurda? Sí, pero una tarea placenteramente absurda. Los seres humanos obtenemos un placer natural de transformar nuestros cuerpos, de transformar nuestras mentes, nuestras relaciones, de transformar nuestro entorno, de cuidar de algo o de alguien. Y eso implica esfuerzo. Camus tenía algo de Meursault. Disfrutaba del cigarro, del vino, de la compañía femenina, pero se parece más a Sísifo en el esfuerzo que puso en escribir una enorme cantidad de textos. Escribió obras de teatro, ensayos, novelas, artículos periodísticos, y no es en sí mismo absurdo esforzarse tanto en escribir textos que hablan de lo absurda que es la vida. Claro que es absurdo, pero no solo es absurdo, es placentero. Estoy seguro que Camus obtenía una enorme cantidad de placer al escribir sus textos, pero no es un placer exclusivo de artistas. Todo aquel que tenga la oportunidad de esforzarse en aquello que realmente le importe, tiene acceso a una enorme fuente de placer. El científico, el atleta, el profesional de la salud, de la educación, el jardinero, el carpintero, el padre, la madre, todo aquel que tiene la capacidad de amar su roca, tiene la oportunidad de llenar su corazón. Tener una roca que rodar en la vida
es la oportunidad de ser intensamente dichoso. ¿Cuál de las dos interpretaciones resuena más contigo? Por favor, dímelo en los comentarios, me encantará leerte. Agradezco a los mecenas del canal que hacen este proyecto de divulgación posible. A todos y a cada uno de ellos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos hasta la próxima. Chao.